Muy buenos días. Vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Ya tenemos a nuestra invitada en la sala. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, un espacio gestionado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del TEC San Carlos desde el 2013. El año pasado, de hecho, cumplimos 10 años de estar gestionando este espacio, lo cual nos da pues mucha alegría. La cátedra tiene el fin de contribuir a la discusión crítica de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Eric Salas y soy el actual coordinador de la cátedra. Quisiera agradecer a quienes se nos unieron el día de hoy. En este momento contamos con 32 participantes y quiero eh, señalar que la profesora Karina Corella del curso de comunicación escrita está conectada con sus estudiantes que suman en promedio unos 25 estudiantes. Así que a los 33 le sumamos la clase de Karina, a quien también agradecemos el tiempo de compartir aquí con nosotros y con sus estudiantes. Bueno, en esta ocasión tendremos la oportunidad de profundizar en un tema de gran importancia, como lo es la libertad de expresión, partiendo de los últimos datos generados por el cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, de reciente publicación. Como les decía, este es un tema fundamental para medir la salud de los sistemas democráticos, así que analizar cuál es el estado actual de este derecho en nuestro país es algo que nos interesa a todos y todas. Como señala el informe, existen desafíos que son de larga data y que siguen sin resolverse en nuestro país, pero también hay otros nuevos asociados a la era digital que nos demuestran que siempre hay que velar por la defensa de este derecho para asegurar el fortalecimiento del debate democrático y los derechos comunicativos. Pues bien, para hablar sobre este tema hemos invitado el día de hoy a la señora Giselle Boza Solano, periodista y abogada, máster en Ciencias Penales y doctoranda en Derecho. Ella es coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, PROLEDI, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica, y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva también de esta misma universidad. Agradecemos profundamente la amabilidad de doña Giselle por aceptar nuestra invitación y sacarle su tiempo para compartir con nosotros esta mañana. Ella nos va a hacer una exposición, luego de lo cual sostendremos un periodo de comentarios y preguntas que ustedes podrán realizar por el chat de Zoom. Doña Giselle, sin más, adelante y gracias nuevamente por estar acá. La escuchamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno del Instituto Tecnológico de Costa Rica, desde luego a su coordinador, el profesor Eric Salas, y a los y las estudiantes que nos acompañan esta mañana y a todo el público que sigue esta transmisión. Eh, para mí es un gusto como coordinadora del programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica hacer referencia a uno de los informes. El PROLEDI publica cada 2 años un informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica, en el que se analiza tendencias, un balance de los 2 últimos años acerca del ejercicio de este derecho en la sociedad costarricense, pero también desarrollan una serie de capítulos algunos de los desafíos y de los temas de debate acerca del derecho a la libertad de expresión en nuestra sociedad. Como usted lo señala, efectivamente es un derecho vital para las sociedades democráticas y en esta oportunidad pues me voy a referir a algunos de los aspectos más relevantes de este informe, pero sobre todo los temas de debate más importantes en el país acerca de este derecho. De nuevo, mi agradecimiento por el interés. Voy a tratar de compartir pantalla para apoyarme en algunos de los conceptos sobre los que vamos a conversar esta mañana. Por favor, me indican si se puede ver la pantalla ahí. Sí se ve. Sí, bueno. Quizás sería importante, antes de iniciar con los principales aspectos de este informe,
recordar la triple función que tiene el derecho a la libertad de expresión en nuestras sociedades. Recordemos que es un derecho que nace con el Estado liberal, es un derecho que sustenta los sistemas democráticos y que tiene tres funciones primordiales. Una, como derecho fundamental individual de todas las personas, incluso los primeros reconocimientos constitucionales del derecho a la libertad de expresión lo conciben como una libertad de carácter individual, como una libertad negativa, negativa en el sentido de que el Estado no puede intervenir y que por lo tanto debe abstenerse de ejercer mecanismos de censura previa sobre este derecho, y que el único límite que tiene el derecho es el derecho de otras personas. Es en primera instancia, entonces, cumple una función como derecho fundamental individual fincado en la dignidad de las personas, es decir, toda persona, por ser tal, tiene una dignidad y que por lo tanto tiene un derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresar ese pensamiento. Se concibe también como un derecho de carácter instrumental, es decir, es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos. Recordemos que no es posible, por ejemplo, la participación ciudadana en la cosa pública si no se garantiza el derecho a la libertad de expresión. Lo mismo el acceso a la educación, el acceso a la justicia, los derechos políticos están fincados como presupuesto en el derecho a la libertad de expresión. Y finalmente tiene un vínculo muy importante con el principio democrático, lo que se llama la dimensión social o institucional del derecho a la libertad de expresión, porque tiene un vínculo vital con el ejercicio de la democracia y no es posible, por tanto, garantizar el derecho a la libertad de expresión si no se garantiza esta dimensión social colectiva del derecho a la libertad de expresión. Es posible ver en la mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos este vínculo indisoluble entre el derecho a la libertad de expresión y el principio democrático. Jurisprudencia que también ha recogido de manera muy clara la Sala Constitucional en Costa Rica. Recordar nada más que es un derecho que tiene algunas características esenciales, es un derecho de toda persona sin distinción, es decir, no es posible discriminar en razón del pensamiento ajeno, por ejemplo. A veces concebimos el derecho a la libertad de expresión como nuestro derecho a expresar ideas, opiniones, puntos de vista. Y uno de los factores o de los principios fundamentales del derecho a la libertad de expresión es el principio de tolerancia. Es decir, el derecho a la libertad de expresión protege aún aquellos juicios de valor, aquellas expresiones que nos resulten desagradables y hasta ofensivas. Es decir, el derecho a la libertad de expresión no es solo el derecho mío o de quien piensa como pienso yo, sino es un derecho a reconocer el pensamiento del otro, aunque difiera. Tan es así que se ha visto pues como un derecho para canalizar precisamente esos disensos, esas diferencias que hay en las sociedades democráticas. En segundo lugar, como lo mencionamos anteriormente, es un derecho que tiene dos dimensiones. No es posible reconocer solo mi derecho o el derecho de la persona a la libertad de expresión, si no reconocemos que tiene una dimensión objetiva y social muy importante. Es decir, yo tengo derecho a expresar ideas, opiniones, puntos de vista, pero también tengo derecho a conocer el pensamiento ajeno, otros puntos de vista, otras informaciones. Por eso es tan relevante el ejercicio de esta dimensión social o colectiva del derecho a la libertad de expresión. Y es muy importante que es un derecho que, a diferencia de otros derechos, goza de una protección reforzada. Por lo tanto, las restricciones al derecho a la libertad de expresión deben ser de carácter excepcional. Alrededor de esta protección reforzada del derecho a la libertad de expresión se han desarrollado muchas teorías. La teoría de la libertad de expresión como una libertad preferente, que parte de que frente a una colisión entre el derecho a la libertad de expresión
y otros derechos, si voy a optar por el derecho a la libertad de expresión cuando ésta se refiere a expresiones de interés o de relevancia pública. Partiendo de estos presupuestos y ubicándonos en este cuarto informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica, es importante señalar algunos aspectos relevantes que vemos en el debate público, en el debate ciudadano alrededor de este derecho. En primer lugar, tenemos muy claro que hay un deterioro de la calidad del debate y la deliberación pública que hoy tiene lugar fundamentalmente en espacios como las redes sociales, en los que en otros momentos, hace algunos años, no eran de tal relevancia. Es decir, han aparecido otros actores y hoy en día el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el entorno digital marca las condiciones en que se ejerce este derecho. Vemos, por tanto, altos niveles de violencia digital y discursos de odio. Hay un debilitamiento de las condiciones para el trabajo periodístico, mucho producto precisamente de ese alto nivel de violencia digital, en donde muchas veces las víctimas son periodistas, personas trabajadoras de medios de comunicación. Es claro que hay una pérdida de confianza y credibilidad en los medios de comunicación, aspecto que no es excepcional en nuestro país, sino que hay una tendencia a nivel mundial, producto de la crisis de negocios de las empresas periodísticas. Es claro que todavía en el país tenemos desafíos pendientes en materia de pluralismo y de diversidad en el acceso a la información, pero sí tenemos que decir un aspecto positivo, que tenemos una institucionalidad funcional en materia de tutela del derecho a la libertad de expresión, particularmente a través de las funciones que desarrolla la Sala Constitucional en Costa Rica. En general, podemos decir que hoy en día, si bien Costa Rica no presenta las mismas condiciones alarmantes para el ejercicio de la libertad de expresión que otros países de la región, sí podemos ver que hay un deterioro, por ejemplo, en las condiciones para el ejercicio de este derecho. En materia de libertad de expresión, durante este periodo, los más importantes reportes mundiales sobre libertad de prensa, por ejemplo, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, muestra en los años 2023 y 2024 una disminución de puestos en la posición que tenía el país en materia de libertad de expresión y prensa. Particularmente lo que califican estas metodologías de Reporteros Sin Fronteras son las condiciones políticas en las que se ejerce el derecho a la libertad de prensa en Costa Rica. Podemos ver que en el año 2023 Costa Rica bajó 15 puestos y en el año 2024 disminuyó 3 puestos más en materia de libertad de prensa. ¿Por qué califica Reporteros Sin Fronteras esta disminución en la calidad de la libertad de prensa en Costa Rica? Bueno, fundamentalmente por los ataques del gobierno, del Poder Ejecutivo, a medios de comunicación y periodistas, y cómo esto está incidiendo de alguna manera en una deslegitimación del papel de la prensa en una sociedad como la nuestra. También en el informe sobre libertad en red, que es el informe sobre libertad de expresión en Internet que trabaja la organización Freedom House. Por cierto, el capítulo de Costa Rica lo elaboramos desde el programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica. También hay una disminución de 3 puntos en calidad de la libertad de expresión. A esto se suman otros informes, el monitoreo que realiza el Instituto de Libertad de Expresión y Prensa en Costa Rica y algunos señalamientos también del gobierno de los Estados Unidos sobre libertad de expresión en el país. En
En materia de libertad de expresión, digamos en un sentido más amplio, consultando a la ciudadanía, en el año 2023, el Programa de Libertad de Expresión realizó una encuesta aplicada a más de 1,000 personas en todo el país. Es una encuesta que realizamos con el Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Por cierto, estamos a punto de aplicar el instrumento para este año. Y lo que queríamos medir en esta encuesta era libertad de expresión, pero también credibilidad y confianza en medios de comunicación. En esta encuesta sobre el derecho a la libertad de expresión existe una percepción negativa de la ciudadanía acerca de las garantías para el ejercicio de este derecho en el país. En ese entonces, el 96% de quienes participaron en esta encuesta reconocieron que la libertad de expresión es un derecho, pero señalan también mayoritariamente, más de un 65%, que este derecho está en peligro. Lo pueden ver ustedes en este gráfico que les presento aquí, como hay un alto porcentaje de la ciudadanía que percibe que el derecho a la libertad de expresión está en peligro, pero también vean ustedes cómo hay una crítica al papel de los medios de comunicación. Mayoritariamente, más del 80% dicen que es malo, que es negativo, que en Costa Rica una persona sea dueña de muchos medios de comunicación. En algunos momentos, desde la Universidad de Costa Rica, hemos planteado en el debate público la necesidad de que este país cuente con normativa para limitar, por ejemplo, la propiedad de los medios de comunicación en manos de pocos grupos económicos, que podríamos decir que ese es otro mecanismo de restricción del derecho a la libertad de expresión, en donde, digamos, el Estado costarricense ha sido omiso. También existe una percepción de que en Costa Rica hay censura o limitaciones para expresarse libremente. Vean que un 48% dice tener miedo de expresar opiniones en redes sociales, que nos parece que es un aspecto muy negativo. Las personas están dejando de opinar, de participar del debate, precisamente por temor a estos altos niveles de violencia. Y una misma proporción, es decir, un 48%, señala que es peligroso trabajar como periodista en el país. Este indicador no lo habíamos visto antes. Es decir, esa percepción de que hoy el trabajo periodístico es riesgoso no era propio, digamos, de la sociedad costarricense. Lo habíamos visto, desde luego, en otros países por los altos niveles de violencia que hay hacia periodistas y hacia medios de comunicación. Para nadie es un secreto que en América Latina los periodistas son asesinados, son desaparecidos, son amedrentados, son hostigados y que generalmente las amenazas para el trabajo periodístico vienen de los estados o también del crimen organizado. Este mismo estudio de opinión muestra, digamos, un contundente respaldo, digamos, al trabajo de la prensa, y vean que si bien la ciudadanía conoce de ataques u ofensas a medios de comunicación y periodistas, un poquito más del 90% dice estar en desacuerdo con estos ataques u ofensas a medios de comunicación y periodistas. Recuerden que este tema es medular, digamos, en los 2 últimos años, porque no se había visto antes, a pesar de que la relación entre gobiernos y prensa siempre es una relación tensa, y de por sí debe ser una relación tensa, porque si los medios de comunicación efectivamente son medios críticos, independientes del poder político, deberían de ser medios que cuestionen, que escruten, que denuncien actos arbitrarios por parte del poder, y estos niveles de tensión siempre se han dado entre gobiernos,
medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, nunca se había notado un estilo de discurso tan agresivo, tan violento por parte de un presidente de la República hacia periodistas y medios de comunicación. Y esto ha tenido un efecto importante, lo medimos a través de estudio de redes sociales, como después de las conferencias de prensa en donde el discurso del mandatario es altamente agresivo hacia algunos medios o hacia algunos periodistas, cómo se aumentaba de manera muy clara la cantidad de mensajes o de discursos de odio hacia periodistas, concretamente con nombres y apellidos, o hacia el trabajo de la prensa o de los medios de comunicación. En esta encuesta hay un rechazo de la ciudadanía hacia esos ataques u ofensas, y vean ustedes que si bien hay un respaldo importante hacia el trabajo de las personas que ejercen el periodismo, se les preguntó en general, ¿confía usted en los medios de este país y en el trabajo de las personas que ejercen el periodismo? Aquí notamos una clara diferencia. Es decir, hay más de un 60% de las personas encuestadas que confían en las personas que ejercen periodismo, es decir, en las personas que se dedican a la actividad periodística, pero vean ustedes que la proporción se invierte en el caso de la confianza hacia medios de comunicación. Más del 67% dicen que no confían en los medios de comunicación como empresas, diría yo. En muchos países, pues la confianza en los medios de comunicación está en descenso y comparten con otras instituciones y con otros actores sociales, digamos, ese alto o creciente nivel de desafección. Las dudas de dónde surgen hacia la confianza, bueno, acerca de la independencia editorial de los medios, acerca de la falta de rigurosidad y el sesgo informativo por intereses políticos o empresariales que presentan algunos medios de comunicación, pero también es parte de la crisis, digamos, de negocios de los medios. Hoy en día hemos visto que ha cambiado de manera clara el paradigma de la comunicación de los medios tradicionales, y hoy en día las personas se informan a través de otros medios de comunicación y consumen contenidos, sobre todo a través de plataformas de streaming y de otros proveedores de contenidos, sobre todo en el entorno digital. En esto es necesario indicar que la necesidad de confiar en la información periodística es un desafío para las sociedades democráticas. Necesitamos confiar en medios de comunicación independientes, en medios de comunicación críticos, rigurosos, frente a este altísimo nivel de contaminación informativa que sin duda produce un deterioro en el debate público. Los medios de comunicación y la prensa particularmente como institución son vitales para la viabilidad democrática. La existencia de medios de comunicación libres e independientes garantizan el control democrático de las personas que nos gobiernan, de las autoridades públicas, garantiza el acceso a la información de interés colectivo por parte de la ciudadanía, previene el abuso del poder o la corrupción y permite a la ciudadanía pues, un ejercicio robusto del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión. Aquí es vital que los medios de comunicación se reinventen, planteen agendas más próximas con la ciudadanía y sean más simpáticos también con una agenda de derechos humanos, con una agenda local y regional. Incluso en esta encuesta que les citaba, las personas reclaman más información de su cantón, de su comunidad local, y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen los medios, es decir, medios de comunicación más pluralistas, más diversos en torno a las agendas que tienen.
También el país comparte con otras naciones centroamericanas la percepción de que existen formas de censura y autocensura para el trabajo de la prensa. Este es un informe que publicamos también cada año. Estamos trabajando ya en el tercer informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica, que lo publicamos con el patrocinio de la Fundación Boll de Alemania. Y en el último informe, en el del 2023, que incorporamos también algunos datos en este cuarto informe de Costa Rica, es muy claro que se reporta mayoritariamente por parte de las personas comunicadoras que responden al cuestionario que les enviamos, que han recibido acoso digital por su trabajo. En Costa Rica, pero lo compartimos ya con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, las personas respondieron afirmativamente que han sido víctimas de insultos, sobrenombres, mensajes ofensivos, como la principal forma de acoso digital. En el caso de Costa Rica, se menciona de manera recurrente el calificativo del presidente de prensa canalla, como forma, digamos, de hostigar el trabajo de la prensa. O sea, señalan en todos los países centroamericanos, excepcionalmente vamos a investigar, pero no es tan claro en el caso de Honduras, pero señalan la existencia de campañas de difamación diarias en redes sociales dirigidas hacia medios o periodistas, así como la recepción de mensajes en las cuentas de redes sociales y correos electrónicos personales de estas personas periodistas con un carácter intimidatorio, agresivo o amenazante. Los periodistas señalan, los y las periodistas, y particularmente las periodistas, porque este informe tiene un enfoque de género muy importante, porque son las mujeres periodistas las principales víctimas de estos discursos intimidatorios, agresivos y amenazantes. Digamos, hay ahí una doble victimización por ser periodistas, pero por ser mujeres también de manera muy clara. Y aquí hay un caso muy claro de mujeres periodistas costarricenses que ya señalan ser víctimas de estas campañas agresivas de intimidación y de hostigamiento. En este informe, el investigador Oscar Mario Jiménez analiza estos discursos estigmatizantes hacia medios y periodistas por parte del presidente Chávez. Lo que hace Jiménez es analizar el discurso de 64 conferencias de prensa de mayo del 2022 a enero del 2024. Y el investigador lo que demuestra en este capítulo es cómo de 291 intervenciones del mandatario, solo 4 son positivas hacia la prensa. Es decir, el 99% de las intervenciones del presidente de la República hacia periodistas y medios de comunicación son comentarios negativos. Vean ustedes en este cuadrito, el autor clasifica las intervenciones negativas según el contenido y él señala cómo el 34% son ataques directos del mandatario a periodistas y medios con nombres y apellidos, reclamos a prácticas periodísticas, ataques indirectos, imprecisión al informar, les adjudica mentiras, pérdida y mantenimiento del poder, o sea, son medios que según el mandatario vienen a menos, son medios que ya nadie los consume, o la existencia de intereses ocultos en estos medios de comunicación. En general lo que hace el autor es un análisis de discurso del mandatario. Hay otro de los capítulos que es muy importante,
que tiene que ver con el uso de la publicidad oficial por parte del gobierno. Es un tema que, recuerdan ustedes, adquirió mucha relevancia por la comisión investigadora del CINAR, ¿verdad? Habían críticas de sectores políticos, pero también de la prensa, de que había interés por parte de este gobierno de manejar, manipular la pauta estatal, es decir, lo que pagan las instituciones públicas a los medios de comunicación por publicidad pública, por publicidad de las instituciones públicas, y que lo que pretendía el gobierno bajo la tesis de una democratización de la pauta era pues castigar o premiar medios de comunicación según su línea editorial. Aquí es importante señalar que este es uno de los mecanismos más señalados a nivel regional latinoamericano como un mecanismo de restricción indirecta de la libertad de expresión por parte de los gobiernos. Es decir, los gobiernos utilizan estos mecanismos precisamente para callar voces críticas. Es decir, le quito la pauta estatal, no pauto en ese medio de comunicación si me critica. Pero si no, si es un medio que me hace propaganda, es un medio que me aplaude en las conferencias de prensa, pues voy a asignarle pauta estatal. La investigadora Joana Rodríguez analiza en este capítulo cómo se ha comportado la pauta estatal desde el 2019 al 2023, cómo se da un cambio relativo en la conformación de los medios receptores de esos recursos, la aparición de otros actores. Analiza además también en este capítulo el comportamiento de la publicidad electoral, cómo los partidos políticos están optando por pautar más en redes sociales que en los medios tradicionales. Esta era una tendencia que ya la veíamos también desde campañas electorales anteriores, y que existe una disminución de los recursos destinados a los medios de comunicación, ¿verdad? Sin embargo, es muy claro en el capítulo que si el gobierno lo que pretendía con la llamada democratización de la pauta era distribuir recursos en medios más pequeños, porque efectivamente en informes anteriores hemos señalado que uno de los problemas es que hay una concentración de la pauta estatal, o que se venía dando una concentración de la pauta estatal en pocos medios de comunicación, y que esto se revertía en un fortalecimiento de la concentración mediática en manos de pocos grupos económicos. Es decir, que el Estado ayudaba a través de la pauta estatal para que solo algunos medios grandes e importantes recibieran publicidad. Lo que plantea este gobierno es democratizar la pauta bajo la tesis que no queda tan clara de vamos a darle más recursos a medios locales y regionales, que son los medios más pequeñitos. En realidad, lo que muestra el análisis de la investigadora es que no se ha dado tal democratización de la pauta, y que tampoco los medios locales y regionales están recibiendo publicidad importante por parte de las instituciones del Estado. Esta tesis del gobierno de democratizar la pauta generó sin duda un debate acerca de los riesgos que comporta el uso de la publicidad estatal para premiar o castigar líneas editoriales. Recordemos que había una decisión de este gobierno de concentrar recursos destinados a la publicidad en el CINART, en la agencia de publicidad del CINART, para que esta agencia redistribuyera estos recursos a través de a los distintos medios de comunicación. Aquí se dieron, digamos, sobre todo en el año anterior y en el marco de la investigación que desarrolla la Asamblea Legislativa, varias denuncias. Por ejemplo, en agosto del 2022, la periodista Vilma Ibarra, del programa de opinión Hablando Claro, que se transmite por Radio Colombia, denunció la existencia de un mensaje de WhatsApp enviado por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro,
a los jerarcas de instituciones del Estado con la directriz de negarles entrevistas a ciertos medios de comunicación, pero también negarles publicidad estatal a 4 medios de comunicación críticos al gobierno. Este caso lo conoció al inicio la Sala Constitucional, la que, si bien no tuvo por demostrado la existencia del WhatsApp por ser una comunicación privada, sí advirtió al gobierno de los riesgos de este tipo de prácticas contra el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que posteriormente a este fallo de la Sala Constitucional, la exministra Patricia Navarro, que fue destituida por el gobierno, confirmó la veracidad de este mensaje y dijo que efectivamente esa directriz por parte del gobierno se giró. Es decir, aquí se demuestra que hay un intento por parte del gobierno de manipular la pauta estatal para castigar a algunos medios de comunicación. No tenemos tan claro cuáles medios podrían resultar beneficiados por la pauta. Lo que tenemos claro es que a junio, por ejemplo, de 2023, 14 instituciones públicas habían redireccionado cerca de 8.000 millones de colones para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias a través de la agencia del SINAR. Aquí hay que recordar también que la Contraloría General de la República paró esta serie de contratos por no cumplir con la normativa, con el principio de legalidad. En el marco de la investigación, también la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, por ejemplo, confirmó que el presidente Chávez giró la orden para sacar el programa La Rueda de la Fortuna de Canal 7 y pasarlo a Canal 13, mientras que la exdirectora comercial de Colby también señaló en una audiencia en la Asamblea Legislativa que recibió presiones para contratar a la agencia de publicidad del SINAR y para reducir la pauta a esos mismos medios de comunicación a los que este gobierno ha pretendido pues limitar en cuanto a la pauta estatal. Vean ustedes, por ejemplo, de la información que nos presenta la investigadora, cómo cambian los principales medios de comunicación que reciben pauta estatal del 2019 al 2023. En el 2019, Canal 7, Repretel y el Grupo Nación eran los 3 principales medios de comunicación que recibían pauta estatal. No habían otros actores ahí, pero en el 2023 bajan. Repretel está en primer lugar, Central de Radios, que es del mismo grupo económico, está en segundo lugar, todavía Canal 7 aparece en tercer lugar, eso sí, con una reducción considerable en la cantidad de digamos, el monto de la pauta estatal, pero vean ustedes que aparecen otros actores, por ejemplo, el Grupo Latino de Radiodifusión, Trivisión de Costa Rica o Radio Rumbo, que este sí es un medio más local. Otro de los temas del periodo que analizamos y que nos parece que es importante que se convierta en debate para la ciudadanía es el tema del vencimiento de las concesiones de radio y televisión en Costa Rica. Ustedes saben que en Costa Rica las frecuencias del espectro radioeléctrico se dan mediante concesiones del Estado, que esta materia es regulada por una ley de radio obsoleta, que es de 1954, y en algunos aspectos por la Ley General de Telecomunicaciones, que es del 2008. En junio anterior vencieron todas esas concesiones que habían sido otorgadas en el año 2004 por 20 años. Entonces, lo que no sabíamos era qué iba a hacer este gobierno al que le tocaba tomar una decisión: o prorrogar estas concesiones
¿verdad? Por un plazo determinado, o sacar a concurso público todas estas frecuencias y reasignarlas a otros operadores. Recordemos que son las frecuencias de radio y televisión abiertas. No estamos hablando de televisión por suscripción ni televisión paga. Son las señales de radio y televisión que se reciben libremente en el país. Estas frecuencias siempre han sido motivo de disputa en el país y durante muchos años denunciamos como universidad también que era necesario que el Estado regulara esta materia para redistribuir el espectro y, por ejemplo, que sectores sociales o ciudadanos y ciudadanas a nivel local tuvieran acceso a este espectro radioeléctrico para crear, por ejemplo, emisoras o radios comunitarias, indígenas, rurales, etc. Según datos de Óscar Jiménez, que es investigador nuestro, en el país existen cerca de 163 frecuencias para servicios de radio y televisión. Y de estas 139 están concesionadas y 24 se encuentran libres. Como les decía, estas concesiones vencieron en junio anterior y habían sido otorgadas en el 2004 al amparo de un reglamento de radiocomunicaciones que establecía que al vencimiento los operadores tendrían 3 meses antes del vencimiento para solicitar al gobierno su prórroga. El Poder Ejecutivo, ¿qué hizo en este caso? Bueno, frente a la presión que en primer lugar, que significaba el vencimiento de las concesiones, le atribuyó a los atrasos para tomar una decisión a la SUTEL, que es el órgano regulador. Ya la SUTEL había recibido 98 solicitudes para ampliar el plazo de la concesión e informó que 69 de estas solicitudes obtuvieron un dictamen positivo, 7 incumplieron requisitos y 22 concesionarios obtuvieron un dictamen negativo. O sea que hay un tema, vamos a ver qué va a pasar con estas solicitudes de prórroga, porque ya el gobierno anunció que va a sacar estas concesiones a un concurso público. La SUTEL también había sacado a consulta la demanda de espectro. Había consultado, bueno, quiénes son personas o grupos interesados en tener frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Se presentaron 99 potenciales operadores interesados y de estos, la mayor cantidad, por ejemplo, estos operadores interesados eran para radio FM. Recordemos que en donde hay más limitación de espectro es en la banda de frecuencia modulada, precisamente para establecer emisoras de radio. Se presentaron 44 interesados en una frecuencia para un canal de televisión y 19 interesados en frecuencias AM, que es sorprendente porque la frecuencia AM está prácticamente en desuso. Aquí la Defensoría hizo un llamado para que el gobierno de la República asumiera esta materia bajo criterios de valoración técnica y legal y no bajo criterios de carácter político, porque uno de los temores es qué tipo de concurso va a sacar este gobierno y a quién se le va a asignar estas frecuencias. Para avanzar un poquito más rápido, para no excederme mucho, hay un aspecto positivo y es que durante este periodo la jurisprudencia de la Sala Constitucional avanzó de manera muy positiva para garantizar el derecho a la libertad de expresión y dictó una serie de resoluciones importantes, relevantes, sobre este derecho y sobre el derecho de acceso a la información pública. En la mayoría de estas resoluciones figuran como recurrentes periodistas de medios de comunicación. Y lo que hace el órgano jurisdiccional en estas sentencias es incorporar estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
Durante el periodo de análisis, la sentencia de mayor resonancia, que quizá ustedes recuerdan, es la que tiene que ver con el cierre del Parque Viva del Grupo Nación por parte del presidente y de la ministra de Salud. En esta resolución que la sala condena al presidente y a la ministra, la sala incorpora importantes estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre restricciones indirectas a la libertad de expresión, o lo que se llaman censuras veladas. Para la sala, la orden sanitaria que dictó el Ministerio de Salud por orden del presidente fue arbitraria, desproporcionada, sobre todo por el contexto de la serie de ataques que el presidente había ya lanzado contra el Grupo Nación por la cobertura de temas como las acusaciones por acoso sexual en el Banco Mundial y también las sanciones que recibió el entonces funcionario del Banco Mundial por de conductas impropias, o las denuncias por una aparente estructura paralela de financiamiento de la campaña electoral del hoy presidente de la República. En otro de los votos relevantes, también la sala condena al presidente Chávez y a la exministra de Salud por los ataques contra periodistas de varios medios de comunicación, entre ellos contra el comunicador recurrente del medio CR Hoy. Y en esta resolución muy interesante, la sala establece esa posición de garante de los derechos humanos que debe tener el Estado y sobre todo las altas autoridades públicas. La sala señala aquí que la intervención del funcionario público contribuye a la opinión pública, es decir, que las autoridades públicas tienen también derecho a la libertad de expresión y a hacer críticas de las coberturas periodísticas. Lo que no tiene derecho es a utilizar la libertad de expresión que le reconoce la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos para promover el hostigamiento hacia la prensa, así como acciones que puedan atentar contra la integridad física y la vida de periodistas o los bienes de medios de comunicación. Que es importante señalar que este periodista estuvo con protección judicial por amenazas de muerte que le fueron proferidas en sus comunicaciones privadas. Y aquí la sala considera que es desafortunado que estas autoridades públicas que tienen el deber de garantizar el papel de la prensa y el respeto a los más altos estándares para el ejercicio libre de esta libertad, pues utilicen este tipo de palabras para referirse a los medios de comunicación y a periodistas. Ratas, sicarios políticos, malditos, asesinos a sueldo, etc. El país tampoco ha logrado avanzar en una ley en cuanto a derecho de acceso a la información pública. Entre los países miembros de la OCDE, Costa Rica está en el último lugar en cuanto a implementación de medidas para que las personas, para que los y las ciudadanas puedan acceder a información pública. Esto lo dice en el reporte de la OCDE sobre integridad y anticorrupción. Recordemos que el acceso a la información pública es vital en la lucha contra la corrupción y Costa Rica no ha logrado avanzar con una ley de acceso a la información pública. En esto es importante señalar que si bien la Sala Constitucional tiene una jurisprudencia ampliamente garantista sobre el derecho a la libertad de expresión, eso no se traduce en que tengamos un marco legal. La sala se apoya en el artículo 30 de la Constitución Política que establece el derecho de acceso a los departamentos administrativos del Estado con propósitos de información pública, pero no tenemos un marco legal, una ley que establezca procedimientos
plazos, sanciones a funcionarios o funcionarias públicas que obstaculicen este derecho. Hay 2 textos en corriente legislativa que actualmente buscan regular esta materia. Nos parece desde el PROLEDI que es necesario avanzar con un marco normativo que garantice este derecho. 2 temas finales. También el capítulo analiza las tendencias de discursos de odio en redes sociales del 2021 al 2023. Para nadie es un secreto cómo han aumentado los contenidos violentos en redes sociales. Y lo que hacen las investigadoras es analizar en cada uno de estos años, 2021, 2022 y 2023, los temas, la cantidad de mensajes con contenido de discurso de odio en redes sociales y los temas de estos mensajes. Algunos de esos temas, xenofobia, discursos de odio en razón de género, de orientación sexual, de política, de racismo, de choque generacional, de religión o de discapacidad. También aquí hay un importante aumento en los discursos de odio por ser, digamos, ejercer trabajo periodístico. Hay otro de los temas, otro de los capítulos que tiene que ver con accesibilidad web. Este es un capítulo a cargo del investigador Fernando Martínez de Lemos. Y lo que hace Fernando es analizar la accesibilidad web de distintos sitios, de instituciones y de algunos actores privados como presupuesto necesario para garantizar el derecho a la comunicación. Es decir, si el derecho a la comunicación no considera estas variables de diversidad, de inclusión social, de pluralismo, es un derecho a la comunicación que obstaculiza el acceso a la información y el ejercicio de una ciudadanía comunicativa por parte de las personas. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión y de derecho a la comunicación, necesariamente tenemos que hablar de en qué condiciones se ejercen estos derechos y cuánto ha hecho el Estado para remover obstáculos para el ejercicio de los mismos, sobre todo en términos, como les decía, de inclusión social. Finalmente, hay un capítulo que hacemos la investigadora Mónica Rojas y quien les habla sobre la necesidad de que en Costa Rica se reconozcan los medios de comunicación comunitarios. Costa Rica es de los pocos países de la región que no reconoce en su normativa la existencia de medios comunitarios o medios de uso social. Y aquí es fundamental que avancemos en este reconocimiento. Nosotros tenemos un modelo esencialmente comercial en medios de comunicación, en el ecosistema mediático, y aquí también en materia de pluralismo y diversidad necesitamos reconocer los medios comunitarios. Hay una sentencia muy relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2021, la sentencia de Pueblos Mayas Catquichel contra Guatemala, que obliga al Estado guatemalteco a reconocer y a garantizar el acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico para radios comunitarias indígenas. Me parece que es un tema que no lo hemos planteado suficientemente en el debate público y que también la Sala Constitucional nos ha quedado debiendo en materia de pluralismo y diversidad. Y el último capítulo que nos presenta Janet Martínez y María Laura Ulloa se refiere a el uso de tecnologías de la información y comunicación y la relación que tiene con la brecha digital de género. Ella analiza particularmente este tema para la atención de la violencia, la prevención de la violencia contra las mujeres durante la emergencia sanitaria. Se los dejo ahí, les agradezco mucho. Yo creo que tenemos como sociedad grandes desafíos para fortalecer el derecho a la libertad de expresión. Este informe no pretende agotar todos esos grandes desafíos, sino plantear algunos temas para el debate ciudadano y también para la discusión académica, que es la que les ocupa a ustedes esta mañana.
Les agradezco mucho y estoy para servirles con cualquier consulta o comentario. Muchas gracias, doña Giselle, por esa presentación tan clara, tan documentada sobre ese tema tan importante que si bien, como usted dice, pues en Costa Rica la situación no está tan mal en comparación con otros países, pues hemos visto en los últimos años que ha venido un poco menos, lo cual tiene que preocuparnos bastante. Yo quería hacer un par de señalamientos. El primero es que por el chat de Zoom les compartí al inicio de la presentación el informe para que lo puedan acceder. Es un documento valiosísimo. Yo quisiera unirme, bueno, en el chat hay algunos comentarios de parte, por ejemplo, de Diana Aguilar y de Gerardo Fumero, que nos invitan a debatir un poco sobre este tema y a incitar algunas preguntas quizás, y comparto lo que dice el compañero Fumero en cuanto a felicitar al ProLEDI por el trabajo que está haciendo para medirle el pulso a ese tema en el país. Yo he sido seguidor, por así decirlo, de los informes anteriores, desde el primero que salió, los he utilizado para documentarme a modo personal y también en mis cursos, y me parece que son documentos valiosísimos, con un rigor investigativo que es, bueno, realmente destacable, y este cuarto en particular demuestra una diversidad de aproximaciones metodológicas, diferentes profesionales que están involucrados, o sea, realmente el trabajo es encomiable, así que muchas gracias por todo lo que está haciendo el ProLEDI para informarnos sobre cómo estamos en materia de libertad de expresión. Aquí creo que hay algunas preguntas. Además de los comentarios, y podemos empezar quizás con la de Megan. Ella habla un poco sobre, dice, ante tanto aumento de violencia hacia periodistas y medios de comunicación, ¿cómo se puede motivar a jóvenes y futuros estudiantes universitarios a optar por una carrera de periodismo? Bueno, yo creo que hoy más que nunca es cuando necesitamos una buena formación para el trabajo periodístico. Yo creo que es necesario, eh, desde la perspectiva académica, formar periodistas con una perspectiva de derechos humanos. Para aumentar la rigurosidad informativa en el trabajo periodístico, necesitamos hoy periodistas de datos, periodistas de investigación, periodistas que logren revertir esta falta de confianza y credibilidad en los medios tradicionales, pero yo creo que tienen que ser periodistas mucho más cercanos con las agendas locales y ciudadanas y, como les decía al inicio, mucho más empáticos con una agenda de derechos humanos. Necesitamos hoy más que nunca como academia, y por eso estamos en esto, sensibilizar también sobre los riesgos de hacer hoy comunicación. Hoy en día en América Latina, los defensores de derechos humanos y periodistas son los que más violencia física, a su integridad física, ataques legales, intimidación, hostigamiento reciben. Y yo creo que hay que empoderar a estos profesionales y a estas profesionales en el ejercicio de esta actividad que es vital en una democracia. Pero sí, tiene toda la razón. Yo creo que hay que motivar en este escenario a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes para, para seguir haciendo un periodismo libre, independiente y para mejorar la calidad de los contenidos en los medios de comunicación. Muy bien. David, por su parte, acá nos pone qué mensaje se le podría dar a la ciudadanía de cara a la campaña nacional del 2026. ¿Cómo podemos canalizar la información de manera responsable? Me parece que la pregunta del compañero David es muy importante, ¿verdad? Incluso he visto que en Estados Unidos también está muy pilas sobre todo esto porque pues la influencia de las redes sociales, la contaminación informativa que usted ha señalado, juega un papel fundamental. Y bueno, si queremos una ciudadanía informada y un voto, digamos, razonado, creo que es importante tomar en cuenta ese tema. Yo creo que aquí hay varios actores llamados a actuar, empezando por una ciudadanía crítica, autocrítica, que tenga muy claro
frente a la información que consume, de dónde viene, cuáles son las fuentes, tener una capacidad de lectura crítica de los medios y de la información que recibe. Para eso, desde luego, hay que fomentar una disposición de carácter individual y particular. Creo que el Estado está llamado a fortalecer la alfabetización mediática y en esto, desde los primeros años de la niñez, creo que se debe incorporar de manera muy fuerte en el currículum académico la alfabetización mediática e informacional. Es vital porque frente a la desinformación, que como ustedes lo señalan desde luego, está afectando procesos democráticos muy importantes, yo creo que los mayores efectos se han visto ya desde hace varios años en el contexto de los procesos electorales. Frente a ese deterioro del debate público y democrático, necesitamos que el Estado desarrolle todos los mecanismos que tenga a su alcance para la alfabetización mediática, para reducir la brecha digital, para fortalecer las capacidades que tengan las personas para interactuar en las redes sociales. Porque la vía no es la regulación ni la sanción. Es muy riesgoso por parte de los estados que impulsen leyes para sancionar la desinformación. Es muy complicado saber cuándo estamos o no frente a desinformación y por lo tanto es muy difícil regular esta materia. Hay algunos aspectos que sí el Estado puede intervenir mediante la vía regulatoria. Yo creo que otro de los actores importantes aquí es el Tribunal Supremo de Elecciones. Los órganos electorales están llamados a establecer vínculos con las plataformas en Internet para tratar de establecer directrices en materia de libertad de expresión y de debate democrático en el contexto de los procesos electorales en redes sociales. Hay un proyecto de ley que me parece a mí muy importante que presentó recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones para prohibir o para sancionar cuentas falsas que difundan propaganda electoral. Uno de los principios fundamentales, por ejemplo, en el marco de un proceso electoral para garantizar la transparencia es que la publicidad electoral sea transparente, sepamos de dónde viene el financiamiento de la publicidad electoral. Este proyecto de ley avanza en términos de transparencia de la publicidad electoral y obliga a las plataformas en Internet a tener domicilio en Costa Rica para tener un vínculo más claro con el órgano electoral para casos como los que ya sucedieron en otras campañas electorales que no sabíamos quiénes estaban detrás de algunas cuentas falsas que difundían propaganda y discursos de odio en el marco de un proceso electoral. Otro de los actores son las plataformas en Internet. Hoy en el mundo hay toda una discusión de cómo regular las plataformas en Internet para exigirles más transparencia y para exigirles actuar conforme con los derechos humanos. Nosotros en ProLEDI estamos en una alianza con el Observacón de Uruguay para promover una regulación de plataformas en Internet, una regulación de carácter democrático a las plataformas en Internet. Es importante, ya no es suficiente que las plataformas se autorregulen. Ellas nos establecen un código comunitario ahí al que nos adherimos, pero no sabemos tampoco cómo manejan datos personales, por ejemplo, en el caso de las campañas electorales. Recuerdan ustedes el caso de Cambridge Analytica y hay otros temas importantes de regular en relación con las plataformas, como es la transparencia en los algoritmos que son los que establecen la moderación de contenidos. Entonces, hay otro actor ahí, órganos electorales, poder ejecutivo, poder legislativo para impulsar reformas necesarias, mínimas, porque ya les digo, no es el derecho el que nos va a poner coto a estos amplios niveles de contaminación informativa, sino que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para avanzar en una auténtica ciudadanía digital. ¿Cómo no?
Bueno, David también nos preguntaba algo que creo que ya usted abordó. Nada, voy a leerlo, pero de alguna manera creo que ya se respondió. Nos preguntaba él también cómo prevenir los discursos de odio para la próxima campaña. Y procedo a leer la de Mario, en donde él nos plantea que si no considera usted que en realidad existe manipulación de la opinión pública por parte de los principales medios de comunicación del país, como si estuviéramos presenciando la existencia de un libertinaje por parte de estas compañías. Em, y bu- Bueno, ajá, perdón. Sí, adelante, no, sí, le adelante. escucho. Bueno, para David creo que es el que pregunta sobre los discursos de odio. Sí, es complicado, pero tenemos que tener claro algo. ¿Los estados pueden regular, sancionar discursos de odio? Sí. El artículo 5, el artículo 13, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos le establece a los estados una guía y le dice que se prohibirá por ley toda propaganda de odio racial, religioso que incite a la violencia. Es decir, los estados tienen la posibilidad de un mínimo de regulación. Este inciso 5 del artículo 13 lo está incorporando también en una propuesta de reforma el Tribunal Supremo de Elecciones para lograr una sanción a los discursos de odio. Yo creo que los discursos de odio que incitan a la violencia deben ser sancionados en Costa Rica y para eso requerimos un marco normativo. La otra parte, la no regulatoria, tiene que ver con lo que señalaba anteriormente, la alfabetización digital, para precisamente educar, formar en discursos de paz, ¿verdad? Y en saber reconocer y no replicar los discursos de odio en redes sociales. Me parece además que el plan de acción de Rabat nos da una guía de cuándo es posible regular un discurso de odio. Les recomiendo como para discusión académica los alcances del plan de acción de Rabat y los 6 pasos para determinar cuándo un discurso no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Para Mario, sí, Mario, yo he sido muy crítica de las agendas de importantes medios de comunicación en este país. Desde luego que hay sesgos informativos. Los medios son empresas económicas que tienen también finalidad de lucro. Ujú. Por años criticamos las agendas de esos medios que debilitaron muchísimo y cuestionaron muchísimo la institucionalidad democrática que hoy mismo señalan que está en riesgo y que está en peligro. ¿Verdad? Abonaron muchísimo a que esa institucionalidad democrática fuera deslegitimada. Y sí, efectivamente, yo cuestiono mucho esas líneas editoriales. Pero en una democracia liberal hay reglas del juego. Y en principio, esas líneas editoriales deben estar disponibles para que la ciudadanía las cuestione, para que decida si consume o no esos medios de comunicación, pero la obligación del Estado es ser garante de que todas las voces, incluso aquellas que no nos gustan, es decir, principio de tolerancia, puedan estar representadas en el diálogo social. ¿Tiene las personas mecanismos para atacar estos medios de comunicación? Sí, hay mecanismos legales. Y en la medida en que los contenidos de estos medios lesionen el honor, la intimidad, la imagen de una persona o publiquen informaciones inexactas o agraviantes, tenemos mecanismos o remedios procesales y legales para atacar esos contenidos. Yo quisiera que ningún gobierno en este país cierre un medio de comunicación por su línea editorial, aunque yo no comparta esa línea editorial y me parezca de lo más reprochable posible, porque posiblemente a la vuelta de la esquina se va a estar cerrando el medio de comunicación libre, independiente, riguroso que también existe en esa democracia. Claro, como dicen por ahí, el derecho a la libertad de expresión se defiende no solo para los que concuerdan con nosotros, sino también y sobre todo para quienes no están de acuerdo con nosotros. Mario también nos pregunta sobre el tema de los medios de comunicación locales y comunitarios.
y dice, ¿cómo podemos hacer nosotros los ciudadanos para promover o contribuir con la creación de estos medios? Muy interesante, Mario, su pregunta. Yo pienso que Costa Rica no ha tenido una base social sólida para reclamar medios comunitarios como se han dado en otros países. El movimiento de radios comunitarias, ahora que citaba la sentencia de Guatemala, por ejemplo, el movimiento indígena por reivindicar radios comunitarias es importantísimo en Guatemala. Y si usted lee esta sentencia, es riquísima para establecer ese vínculo entre el derecho a la libertad de expresión y la diversidad, el pluralismo, el principio de igualdad que tiene también inmerso el derecho a la libertad de expresión. Yo creo que necesitamos ciudadanías locales muy conscientes de la importancia de tener redes comunitarias, de tener sus propios medios de comunicación, incluso de operar, como existe en otros países, redes locales de Internet, las llamadas redes comunitarias. Entonces me parece que no tenemos esa sensibilidad social. Ojalá existiera grupos locales de distinto orden que defiendan este derecho. Nosotros hicimos desde la Universidad de Costa Rica hace algunos años una campaña por el derecho a la comunicación, porque esto es derecho a la comunicación. Y no tuvimos mucha respuesta. Llevábamos a las comunidades expresiones artísticas, culturales, talleres, debates sobre cómo empoderarnos como ciudadanos de nuestros propios medios. Y me parece que eso le ha faltado a Costa Rica. En Argentina, por ejemplo, la ley de medios del 2008 fue todo un movimiento social en las calles reclamando una legislación para garantizar pluralismo y diversidad en los medios. Claro, un marco normativo que después se trajo abajo el gobierno de Macri, pero son movimientos que creo que ha faltado en Costa Rica, un movimiento social comprometido con estos principios. Y ojalá existiera, Mario, en nuestras comunidades locales un mayor interés por crear medios y que estos que plantearon frente a la SUTEL interés en tener frecuencias de radio, ojalá que respondan a intereses de las comunidades. Claro, y nada más para añadir un poco a eso, me acuerdo que acá en el TEC, hace un par de años por lo menos, la profesora Luisa Ochoa estuvo por Ajá. acá con su programa, Sí, dando una Luisa ha serie, trabajado con nosotros ese tema desde el claro, inicio. Uh-huh. claro, un saludo para ella que nos visitó acá y nos compartió esta información en su momento. Bueno, Karina también nos pregunta, ¿el señor presidente Rodrigo Chávez en verdad maltrata a todos los periodistas o en realidad busca que la desinformación hacia el pueblo no se dé? Que la desinformación no se dé. Sí, si el presidente en realidad Bueno, busca maltratar o que la información del pueblo no llegue, no se dé. mm, yo, bueno, no sé qué estará en la conciencia y en la mente del presidente. La opinión es que es un gran comunicador y que detrás de todo esto hay una estrategia de comunicación política muy clara. Efectivamente, una de las características de gobiernos que podríamos llamar populistas, sin entrar en una discusión del si es o no es un gobierno populista, pero es precisamente promover la desintermediación de los medios de comunicación y trabajar hacia una comunicación que se llama directa con la ciudadanía sin intermediarios. Yo lo que creo es que hay un derecho del presidente de criticar las agendas de esos medios que él critica. Lo que me parece es que en el fondo el interés es otro. ¿Por qué? Porque a la vez no hay una información desinteresada hacia la ciudadanía. Creo que hay un fomento de medios propagandísticos aliados del gobierno. Actualmente a las conferencias de prensa asisten muchos llamados medios de comunicación, pero que en realidad son perfiles de propaganda del presidente de la República. Y creo que eso atenta contra el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es una estrategia propagandística muy clara y eso es contrario al derecho de acceder a información pública por parte de la ciudadanía. Entonces, yo creo que no, yo creo que hay una estrategia de comunicación política bien articulada y que a la postre no beneficia a la ciudadanía porque no le permite
ejercer un pensamiento crítico, acceder a información relevante para la toma de decisiones, discriminar en la información y en ese sentido creo que no responde, digamos, a un genuino interés por evitar que las personas reciban medios de comunicación con sesgos, porque podría criticar a los medios sin delegitimar las posiciones críticas hacia su gobierno. Porque imagínense que critica tanto a medios grandes, de grupos de interés económico importantes como La Nación o Canal 7, pero igualmente delegitima el trabajo de medios universitarios que responden a un interés, digamos, son de los medios más libres que tenemos en este país, en donde hay interés claro por transmitir información de interés público. Ha humillado, ha legitimado, ha atacado a periodistas del semanario Universidad o de las radios de la Universidad de Costa Rica, y me parece que esa es una actitud contraria a una autoridad pública como garante de un derecho fundamental. Bien, aclarar nada más que la pregunta anterior no era de la profesora Karina, sino de unos estudiantes, de uno de sus estudiantes. Muchas gracias a él o ella por su pregunta. Quizás un par de Sí, muchas intervenciones gracias. más, doña Giselle. Nos pregunta Diana acá si es vinculante para la Procuraduría de la Ética sancionar a funcionarios públicos sin goce de salario que están en cargos políticos debido a sus incompetencias y la desinformación que generen en su ejercicio público. A funcionarios de hecho, no sé a qué tipo de funcionarios se refieren, pero si ejerce competencias públicas bajo el principio de legalidad, es decir, competencias que le pueden ser delegadas al amparo de la legislación vigente, desde luego que la Procuraduría de la Ética podría perfectamente intervenir, ¿verdad? Habría que ver el caso concreto, Ujú. a qué tipo de funcionarios son los que se refiere. Muy bien. Yo quería también saludar a don Gerardo Fumero, que al inicio, don Gerardo estuvo en los inicios de la conformación del programa de libertad de expresión, siempre muy comprometidos. Cuando fundamos el Observatorio de la Libertad de Expresión, don Gerardo Fumero fue uno de los impulsores, de los fundadores, así que quiero agradecerle su compromiso de siempre por este derecho. Cómo no, y muchas gracias a don Gerardo por estar acá con nosotros también. Ujú. Quizás una última intervención para ver si quizás usted nos puede decir algo al respecto es de Josué Alvarado. Él dice, buenos días, saludos a todos, soy periodista de la UCR, un saludo a la profe Giselle. Quisiera comentarles que durante los últimos años he percibido otro fenómeno muy relacionado a la comunicación que se ejerce desde Casa Presidencial. Muchas fuentes prefieren, y así lo dicen a uno en las entrevistas, no criticar, no exponer sus posiciones, ser más cautos, tener más cuidado a la hora de dar declaraciones. Esto por miedo a represalias. Y esto me parece a mí que es peligrosísimo. Es una censura generada por el miedo, por la amenaza. Si bien los periodistas sentimos esa fricción, lo cierto es que en el ejercicio también se vuelve más complicado por el miedo que se ha generado en las fuentes. Saludos cordiales. Hola Josué, ¿cómo le va? Toda la razón, gracias por recordarme lo que implica, digamos, este tipo de discursos. Efectivamente, esto ha generado que muchos periodistas no quieran preguntar en conferencias de prensa, pero también que muchos jerarcas y funcionariado público evite ejercer el derecho a la libertad de expresión, se autocensure, precisamente para evitar esto que decía Josué, represalias a nivel interno. Ya hemos visto muchos jerarcas que han tenido que salir del gobierno precisamente por manifestar una opinión. Recientemente, el viceministro de Justicia por criticar el proyecto de carpas como cárceles, pero gran cantidad de otros funcionarios han tenido que salir, y eso provoca también que mucho funcionario público que podría estar dándole a la prensa información de relevancia colectiva se tenga que callar, se tenga que autocensurar precisamente por miedo a represalias en la administración pública. Y esto es gravísimo, porque esto redunda efectivamente en ese derecho que tenemos todas las personas
de conocer lo que está pasando en las administraciones públicas, de hacer control democrático del poder, de evitar el abuso del poder y la corrupción. Entonces, en esa medida, es muy grave lo que está pasando con este tipo de discursos, porque efectivamente lesiona el derecho de la ciudadanía a conocer el ejercicio del poder. ¿Cómo no? Bueno, y eso serían las intervenciones en el chat. Hay muchas también que la felicitan por la excelente presentación y le Gracias. agradecen por su tiempo. Yo, abusando justamente de su tiempo, doña Giselle, quería pedirle una última reflexión, sobre todo para nuestros estudiantes. La invitación a esta conferencia fue hecha pública. Aquí hay personas de la comunidad, de otras regiones, hay profesores, pero sobre todo hay estudiantes que están en los primeros años en el tecnológico. Como usted bien sabe, acá no hay una carrera de periodismo. Los estudiantes están en la mayoría de los casos en carreras de corte ingeniería, la administración de empresas. Y yo quiero que quede muy claro para ellos cuál es la importancia de este tema. Ahora que ellos, como yo les digo, se están iniciando ya en una vida pública, ya son mayores de edad, ya tienen que ir tomando conciencia de cuál es su papel en la sociedad. Quisiera pedirle una última reflexión, una invitación para ellos. Creo que toda persona debe tener muy claro la importancia del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Me remito a las tres funciones esenciales que cité al inicio de la exposición. Tenemos no solo que reivindicar la libertad de expresión como una libertad de carácter individual para nuestra autorrealización personal, sino que tenemos que tener claro que en la medida en que se nos limiten las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, vamos a limitar el derecho como en su función instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales y vamos también a socavar los principios democráticos. El país requiere, como toda sociedad democrática, un conjunto de condiciones jurídicas, políticas, sociales y culturales para que sea viable el ejercicio de este derecho. Hoy más que nunca en la región hemos visto una deriva autoritaria y es vital defender el derecho a la libertad de expresión para garantizar que el país siga con todos sus defectos por la senda democrática. No queremos vernos en las mismas condiciones que tienen otros países de la región que ven todos los días lesionados sus derechos a la libertad de expresión o ven cómo las personas reciben amenazas, ataques, revanchas por el ejercicio de este derecho. Así que yo creo que le haría un llamado a todas las personas estudiantes para que este debate lo asuman como propio, no den por sentado que en Costa Rica existe el derecho a la libertad de expresión, la violencia digital, el hostigamiento por expresar nuestras ideas y opiniones es nefasto para el ejercicio de este derecho. No queremos más personas autocensuradas, silenciadas. Queremos que las personas puedan participar abiertamente en las discusiones, en el debate, en la deliberación pública, porque es vital para una democracia. Y yo creo también que es importante que creamos en el periodismo como un mecanismo propio de las sociedades democráticas, en un periodismo, eso sí, responsable, libre, independiente, crítico, y ojalá podamos en esa medida pues fortalecer el trabajo de la prensa que, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el perro guardián de la democracia. Así es. Bueno, no me queda más que agradecerle, doña Giselle, por haber aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros toda esta información tan importante. Su amabilidad ha sido muchísima desde el primer momento en que yo la contacté y usted estuvo dispuesta a brindarnos su tiempo. Y bueno, quiero también agradecer a las personas que se conectaron.
por sus preguntas, por sus comentarios en el chat y por su presencia en general. Les invitamos a estar pendientes de nuestras actividades en las próximas semanas, para lo cual pueden buscarnos en algunas plataformas de redes sociales como Facebook bajo el nombre de Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oreamuno, o Instagram bajo el nombre Cátedra Yolanda Oreamuno. Les agradecemos mucho si nos buscan por ahí para que ojalá participen eventualmente en nuestras próximas actividades. Nuevamente, muchas gracias, doña Giselle. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.